Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre 2 de Timoteo. En esta ocasión vamos a estar predicando acerca del capítulo 2. Vamos a comenzar con los primeros versículos del capítulo 2, pero antes de comenzar con nuestro sermón y antes de pasar a hacer la lectura del texto de hoy, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que abra nuestros corazones, que nos prepare para recibir su palabra y que nos moldee para ser esos siervos dispuestos, preparados y siempre deseosos de que su voluntad se cumpla, de que su nombre sea exaltado y de ser instrumentos útiles para su reino. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, las gracias por el privilegio que nos das nuevamente de venir delante de ti, a escucharte, a conocerte, a escudriñar tus escrituras, Señor, para entender lo que tú has decidido, lo que tú has propuesto, lo que tú tienes, Señor, planeado para nosotros. Te pedimos que como iglesia, Señor, cada día seamos guiados y capacitados por ti, Padre, para cumplir esa gran comisión que nos has dado, Señor, para estar siempre dispuestos a que tu nombre esté por delante de todo, a que nuestra voluntad quede en segundo lugar y a que tus planes, Señor, sean nuestros planes. Te pedimos que este día, Señor, quites cualquier preocupación, cualquier cosa que pueda estar distrayéndonos de escucharte, de entenderte y que nos des la sumisión, Señor, para recibir tu palabra con la disposición de ser confrontados y transformados por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y produzca, Señor, el cambio. Nos permita ver la realidad como tú la ves, nos permita vernos como tú nos ves. Que tu Espíritu Santo nos permita, Señor, ver nuestros errores, nuestro pecado y nos lleve de la mano, Padre, al arrepentimiento y el deseo, Señor, de que tu voluntad se cumpla en nosotros. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos este rato, Señor, delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Como les dije, vamos a continuar con nuestro estudio de 2 de Timoteo. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a comenzar la lectura de hoy en el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 7, aunque no vamos a cubrir todos esos versículos en este día. Vamos a leer entonces 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos, como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. La semana pasada terminamos de estudiar el primer capítulo de la carta y en este capítulo Pablo exhortaba a Timoteo a perseverar en la fe aún en medio de las situaciones más difíciles, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las pruebas, manteniéndose firme en la sana doctrina y poniendo su mirada en Jesús y no en los hombres. En el pasaje que vamos a comenzar a estudiar hoy, vamos a empezar viendo otro aspecto de la carta. En lugar de un llamado a perseverar frente al sufrimiento, frente a las pruebas, vamos a ver una serie de exhortaciones del apóstol que estaban orientadas a cómo llevar a cabo la misión que tenemos, a cómo Timoteo debía llevar a cabo la misión que le había sido encomendada. Y esta semana, como les dije, vamos a comenzar viendo una parte del pasaje. Vamos a ver de las 4 exhortaciones que tenemos en este pasaje. Hoy vamos a ver las 2 primeras y la próxima semana vamos a ver las 2 restantes. Ahora, estas exhortaciones son tan relevantes
para nosotros hoy como lo fueron para Timoteo hace 20 siglos, porque como hemos estado hablando durante las semanas que llevamos estudiando esta carta, el llamado para todos los cristianos es fundamentalmente el mismo. Hemos sido llamados a ser discípulos de todas las naciones para la gloria de Dios. No importa nuestra condición social, no importa nuestra preparación, no importa nuestro color, no importa nuestra edad, no importa el país donde vivimos, el llamado es fundamentalmente el mismo, a ser discípulos de todas las naciones para la gloria de Dios. Vamos entonces, pensando en esto que acabamos de hablar, en estas 4 reflexiones, vamos a pasar a la primera reflexión de hoy, que es fortalécete por su gracia. Vamos a leer nuevamente el versículo 1, que dice: así tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Es una frase muy corta, pero que es contundente y que lleva implícita una verdad tremenda en nuestra vida como cristianos. Hemos estado comentando varias veces, desde que comenzamos con el estudio de la carta, que un cristiano solo puede perseverar frente a las pruebas, frente al sufrimiento, sustentado por la gracia de Dios. No hay manera de que un cristiano persevere frente a la tribulación si no es por la gracia. Y exactamente lo mismo ocurre con el ministerio personal de cada uno de nosotros, con el ministerio personal de cada siervo de Cristo. Sea cual sea el contexto en el que hemos sido llamados a ser discípulos para la gloria de Dios, lo único que puede darnos la fortaleza, la sabiduría, la entereza y el deseo de cumplir con esa tarea es la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo único que puede darnos la fuerza para cumplir con el llamado que tenemos de ser discípulos de todas las naciones para la gloria de Dios es la gracia de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos frente a esa exhortación de Pablo de fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús es: ¿y cómo nos fortalecemos en esa gracia? ¿Cómo nos fortalecemos en la gracia de Dios? Y la respuesta a esta pregunta tal vez es mucho más sencilla de lo que nos gustaría escuchar. Quisiéramos probablemente escuchar toda una receta, una cantidad de pasos y una cantidad de cosas que debemos hacer. El hecho es que la respuesta es mucho más sencilla de lo que probablemente quisiéramos, lo que no significa que la pongamos en práctica con frecuencia. A pesar de que la respuesta es muy clara y muy sencilla, rara vez la ponemos en práctica. Dicho de manera sencilla, la manera de fortalecernos en la gracia de Dios es recordando el Evangelio una y otra vez. La manera de fortalecernos en la gracia que tenemos en Cristo Jesús es recordar el Evangelio una y otra y otra y otra vez. Recordando quién es Cristo, quiénes somos nosotros, de dónde nos rescató, cuál fue el precio que tuvo que pagar por ese rescate. Recordando cuán incapaces éramos de salvarnos a nosotros mismos. Recordando cuán incapaces somos de permanecer en la fe por nuestra fuerza. Recordando además cuán incapaces somos de llevar a alguien al arrepentimiento, de llevar a alguien a la salvación por cuenta propia. Amados, si no vivimos cada segundo de nuestra vida recordando que dependemos enteramente de la gracia de Dios para todo, nuestra naturaleza pecaminosa nos va a arrastrar a pensar que el crédito es de nosotros y que somos capaces de hacer algo que le agrade a nuestro Señor en nuestras propias fuerzas. Si no recordamos continuamente que dependemos de la gracia de Dios para todo, nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar a pensar que podemos depender de nuestras propias buenas obras. Vamos a pensar que tenemos la fuerza de voluntad para vivir como Dios quiere, que tenemos las habilidades, que tenemos la elocuencia para llevar a otros a los pies de Cristo. En definitiva, vamos a pensar que somos esenciales para el plan de Dios y que Él nos necesita para llevar su plan a cabo. Vamos a pensar que somos necesarios en las manos de Dios y que somos parte importante porque somos esenciales en ese plan. Amados, tenemos que recordar que si podemos participar en los planes de Dios y si podemos ser herramientas útiles en sus manos, no es por quienes somos nosotros, sino por lo que Él en su gracia
hace en nosotros y a través de nosotros. Reconocer esto, recordar esto continuamente es el punto de partida para llevar a cabo esa misión que como cristianos tenemos por delante, amados. Recordemos, no hay vida ni ministerio cristiano sin la gracia de Dios. En nuestras propias fuerzas nunca produciremos frutos para el reino. Permítanme cerrar esta primera exhortación leyendo una sección de la primera carta a los Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1. Permítanme leer los versículos 26 al 30. Por favor, presten atención a esto. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Recordemos, hermanos, no hay vida ni ministerio cristiano sin la gracia de Dios. Fuimos llamados, fuimos salvados no por quienes somos, sino porque a Dios le plació hacerlo. Si podemos hacer algo por Él, no es por quienes somos, sino es por lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. En nuestras propias fuerzas nunca vamos a producir frutos para el reino. La primera exhortación, fortalezcámonos en su gracia. Vamos a la segunda exhortación, que va conectada con esta primera, que es disponte a edificar a otros. Vamos a leer el versículo 2. Dice así: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Amados, es muy posible que frente a esta exhortación algunos digan que no tienen las capacidades o que no tienen los recursos o que no tienen los conocimientos necesarios para enseñar o para edificar a otros, y que solamente algunos cristianos están llamados a enseñar, que solamente algunos cristianos están llamados a instruir a otros hermanos. Ahora, la pregunta que debemos hacernos frente a ese pensamiento es: ¿y cuál fue entonces la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó? Ahí en el Evangelio de Mateo, en el último capítulo 28, los versículos 18 y 19, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Hermanos, Jesús no dijo: vayan y hagan nuevos creyentes, predíquenles el Evangelio y dejen que los nuevos convertidos se alimenten por sí solos de la palabra. Tampoco dijo: lleven a sus familiares, a sus amigos, a las personas con las que han compartido el Evangelio, al pastor de la iglesia, para que él o para que alguno de los líderes los exhorte y los lleve de la mano y les comparta la palabra. Amados, Jesús utilizó expresamente la frase: hagan discípulos. Y como él mismo dijo, un discípulo suyo es alguien que está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su propia cruz y a seguir su ejemplo. Un discípulo, un verdadero discípulo de Cristo, es alguien que conoce a su maestro, que conoce su voluntad y que desea obedecerla. Un discípulo de Jesús va y hace más discípulos enseñándolos a obedecer todo lo que Él nos ha mandado a nosotros. Hermanos, si bien el Señor capacita de manera particular a algunos de sus siervos para cumplir tareas específicas dentro de su iglesia y les da las responsabilidades de ser pastores, maestros, evangelistas, misioneros,
tenemos que recordar que ninguno de nosotros estamos exentos del llamado a enseñar a otros sobre cuál es la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros estamos exentos de edificar a nuestros demás hermanos en la fe. Y no estamos llamados a hacer esto de manera superficial, no estamos llamados a hacer esto con uno que otro consejo. Estamos llamados a hacer esto basados en la palabra de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de contribuir a que cada cristiano con el que compartamos crezca en el conocimiento de nuestro Señor, a que cada cristiano con el que compartimos avance cada día en su camino personal hacia la santidad y esté dispuesto a salir y a ser nuevos discípulos para la gloria de Dios. Permítame leer nuevamente lo que le dijo Pablo a Timoteo y en el versículo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Se dan cuenta de que nuestro llamado, se dan cuenta de que lo que Cristo nos llamó a hacer conlleva una responsabilidad tremenda, hermanos. No solamente delante del Señor, sino delante de nuestros hermanos en la fe. Conlleva una responsabilidad tremenda frente a la iglesia. Amados, tenemos la responsabilidad de edificarnos unos a otros. Y aunque eso pudiera parecer una tarea tremenda, una tarea titánica para algunos, no podemos olvidar que también en esto dependemos de la gracia de Dios para llevar adelante la tarea. Como vimos en la primera exhortación hace unos momentos, debemos fortalecernos en su gracia para superar las pruebas, para superar los obstáculos, para perseguir la santidad. Pero también debemos fortalecernos en su gracia para cumplir con la gran comisión que Jesús nos encomendó. Dicho de manera sencilla, si bien cada uno de nosotros como cristianos debemos dedicarnos a la oración, al servicio, al estudio de la palabra para crecer en nuestra relación con Cristo y para estar mejor capacitados para edificar a nuestros hermanos. El efecto real de nuestro ministerio en otros no va a depender de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra elocuencia, sino de la acción del Espíritu Santo en ellos. Como dijo Pablo en 1 Corintios, en el versículo 7 del capítulo 12, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Así que, amados, si por algún momento pensamos que no tenemos lo que hace falta para edificar a otros, creo que es mejor que le pidamos perdón al Señor y recordemos que fue Él quien al salvarnos hizo su morada en nosotros. Fue Él quien nos ha dado por gracia lo que nosotros no teníamos para ser instrumentos útiles para su reino. Fue Él el que nos dio su Espíritu Santo, que produce el fruto en nosotros, el que nos transforma, el que hace el trabajo en los demás a través de nosotros. No digamos que no tenemos lo que hace falta. Si pensamos que no lo tenemos, pidamos perdón al Señor y recordemos lo que su palabra nos dice. Recordemos que no somos nosotros, que es Él, y que si podemos ministrar a otros, si podemos edificar su cuerpo, si podemos ser instrumentos para la edificación de otros hermanos, es porque su Espíritu Santo obra a través de nosotros. Amados, si como cristianos estamos dejando de ser esos instrumentos que edifican la iglesia, si estamos dejando de ser esos instrumentos que edifican el cuerpo de Cristo, no es porque no tenemos lo que hace falta. Lo que no teníamos, Él nos los dio por gracia. Así que es una decisión personal cumplir con el llamado. Lo que no teníamos, Él nos lo dio de manera sobrenatural a través de su Espíritu Santo. Si algo, amados, se está interponiendo en nuestra disposición a edificar a otros, es hora de que reevaluemos honestamente nuestra prioridad, que reevaluemos honestamente nuestra vida, a qué le dedicamos el tiempo, dónde están puestas nuestras prioridades y que recordemos que fuimos salvados para la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea conocido.
Preguntémonos, ¿qué es lo que nos está impidiendo ser esos instrumentos de edificación? ¿Qué es lo que nos está impidiendo ser útiles para que otros hermanos crezcan en la fe? No importa, amados, si es miedo, si es que creemos que no tenemos lo necesario. Tal vez sea que no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad, tal vez sea que no estamos dispuestos a asumir el compromiso que pensamos que lleva mucho tiempo, que lleva mucho esfuerzo. No importa cuál sea el caso, el llamado que Dios nos ha hecho como discípulos de Cristo es hacer más discípulos, y para eso debemos asumir el compromiso y dejar que Él haga la parte difícil. Amados, la parte fácil es la que nos tocó a nosotros. ¿Que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere compromiso? Claro que sí. Pero si estamos fortalecidos en su gracia y hacemos la parte que nos toca, vamos a ver que no hay nada mejor en este mundo que ver cómo Dios hace su obra perfecta a través de seres imperfectos como nosotros. Vamos a ver que no hay nada mejor en este mundo que estar en primera fila viendo a Dios actuar en otras personas, viendo cómo los salva, viendo cómo los transforma, viendo cómo los cambia y cómo nos permite a nosotros, siendo quienes somos, habiendo sido también rescatados de las tinieblas y habiendo sido llevados a su presencia por la sangre de Cristo, ver cómo nos utiliza, aún siendo imperfectos, aún estando lejos de haber sido completamente transformados a la imagen de Cristo, cómo nos utiliza para que su nombre se glorifique y para que otras personas crezcan en el conocimiento de la palabra, crezcan en intimidad con Él y sean transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les pregunto, frente a la oportunidad maravillosa de ser instrumentos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Creador absoluto, del Soberano absoluto, del Dueño absoluto de este universo, ¿por qué darle prioridad a las cosas pasajeras de este mundo? ¿Por qué poner cosas que hoy están y mañana no por encima de la oportunidad de servir a Dios para que su nombre se glorifique, para que otras personas lo conozcan y para que su sabiduría, para que su gracia, para que su misericordia lleguen a los corazones de otras personas y para que estas personas exalten al Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz? Meditemos en esto esta semana. Frente a la oportunidad maravillosa que tenemos de ser instrumentos del Dios Altísimo, ¿por qué darle prioridad a las cosas pasajeras de este mundo? Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, el honor y la gloria, porque si podemos servirte, Señor, es por tu gracia. Porque, Señor, si de alguna manera podemos producir frutos para tu reino, es por tu gracia, es por lo que tú haces a través de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar siempre que lo que nosotros no teníamos, tú nos los diste. Ayúdanos a recordar que es tu Espíritu Santo, Señor, el que hizo la obra en nosotros y es tu Espíritu Santo el que hace la obra en los demás. Ayúdanos a recordar que la parte fácil es la que nos toca. Nos toca compartir el mensaje, nos toca estudiar la palabra, buscarte en oración, edificarnos en el conocimiento de tu voluntad y compartir eso con otros. No importa que no tengamos la elocuencia, no importa tal vez que no estemos tan preparados como quisiéramos, que confiemos, Señor, en que poquito a poquito, Padre, es tu Espíritu Santo el que nos va utilizando para que otros crezcan en su relación contigo, para que otros crezcan en su conocimiento de la palabra, para que otros crezcan, Señor, como cristianos, crezcan en santidad, se acerquen cada día más a ti, sean transformados, Señor, y unos a otros nos edifiquemos continuamente para que como iglesia, Señor, seamos ese cuerpo fiel, ese cuerpo que desea glorificarte, ese cuerpo que está dispuesto, Señor, a ponerte a ti por delante de todo y que cada uno de nosotros, Señor, estemos siempre dispuestos a ser de edificación para otros. Que no nos olvidemos nunca, Señor, que no fuimos salvados para nuestro beneficio, que fuimos salvados, Señor, para tu gloria y que en medio de esta salvación tan grande que nos has dado, Señor, nos has dado también el privilegio de ser
instrumentos tuyos, de participar en ese plan para que otras personas te conozcan, para que otras personas crezcan, para que otras personas vayan y hagan discípulos, para que otras personas compartan también el Evangelio y en ese efecto multiplicador, Señor, que comenzó hace ya más de 20 siglos cuando se fundó la iglesia, continúa expandiéndose, Señor, y seamos instrumentos útiles en este proceso hermoso, Señor, de compartir las buenas nuevas y de verte a ti, estando nosotros en primera fila, verte actuando en la vida de otras personas, verte edificando la vida de otras personas, verte confrontándolos con su pecado, sacándolos de las tinieblas y llevándolos a tu luz admirable. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das y te pedimos que nos recuerdes cada momento que dependemos de tu gracia y que pongas en nosotros, Señor, ese deseo, esa disposición, que nos confrontes, nos sacudas, Señor, y nos ayudes a tener la disposición correcta para estar siempre dispuestos a ser instrumentos de edificación para otros, fundamentados en tu gracia y no en nuestra fortaleza. Te damos el honor, te damos la gloria y te alabamos, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.